Bienvenidos. Yo sé en el Señor que si inviertes el tiempo para escuchar esta enseñanza, tu fe va a ser fortalecida. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y de esto se trata hoy el estudio. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, le dice el apóstol a su discípulo: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El apóstol Pablo usa aquí una exhortación a su discípulo Timoteo, diciéndole que pelee la buena batalla de la fe. Es interesante que la Biblia traiga muchas veces un lenguaje de guerra cuando se trata de usar la fe. Y en el Nuevo Testamento abundan pues los ejemplos de esto. Cómo ellos obtuvieron la victoria cuando iban acompañados con las palabras que el Señor les había dado. ¿Qué tiene que ver la fe con la guerra? Pues sencillamente que tenemos un enemigo que quiere robarnos lo que Dios ha dado, ha prometido a nuestras vidas. Entonces ese enemigo perfila sus armas contra nosotros, y parte de nuestro armamento, como la armadura de Dios descrita en Efesios 6, es un escudo que se llama el escudo de la fe. Hoy vamos a aprender a usar este escudo de la fe. Hay otras armas bastante poderosas, pero hoy trataremos nada más con el escudo. Entonces, la guerra implica enemigos, violencia, armas, perseverancia, lucha, etcétera, ¿cierto? Pero también implica botín. Y cuando el apóstol Pablo dice que es la buena batalla, es porque está hablando que la victoria está asegurada. Lo que pasa es que sí hay que pelear y hay que ser perseverantes, pero la victoria es nuestra. Eso no tiene discusión. Vamos a ver entonces. Ahí pasemos a un ejemplo, a una enseñanza en el Antiguo Testamento, muy bonita. Es extraña, pero hermosa. Está en Génesis capítulo 32, versículos 24 al 28. Dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Oído a esto, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A esta parte es donde quiero apuntar. Este pasaje es verdaderamente extraño, deja muchísimas preguntas, pero responde de lo que hoy se trata el tema, precisamente de esta guerra espiritual. Los ángeles son superiores a los hombres en fuerza, en autoridad y en poder, ¿sí? Si este es un ángel, ¿por qué no pudo con él? Sí, Jacob ni siquiera era un hombre guerrero. Jacob era un hombre de hogar. De hecho, Jacob podía decirse que era un hombre cobarde. Él estuvo pegado a la falda de la mamá hasta muy entradito en años. Suplantó a su hermano, engañó 2 veces, y debido a esto el hermano se levantó con ira contra él, y la respuesta de él fue salir huyendo. Cuando salió huyendo, fue a la casa de un familiar de Labán, y Labán lo tuvo casi como un esclavo. Él estuvo allí como 21 años, algo así, sirviéndole a este hombre que lo explotó, lo abusó, bueno, le hizo lo que él le había hecho al hermano. y Jacob no protestó hasta que llegó el momento de partir de ese lugar, y después de haber vivido todos esos abusos y todos esos engaños y todas las cosas que le sucedieron, ahora regresa a su casa. Verdaderamente el Señor lo enriqueció, pero está a punto de dar un salto inmenso en su vida, en el plan de Dios para su vida. Ahora Jacob está a punto de pasar de ser un simple pastor de ovejas, pastor de un rebaño, a ser un príncipe de Israel. Y precisamente esta noche, cuando él comete otro acto más de cobardía, que fue que iba a encontrarse con su hermano, que venía con 400 hombres a ubicarlo, a localizarlo, él lo que hace es enviar enfrente de él primero a sus criados con ganado, a sus hijos, en fin, lo último que quería era ver a su hermano.
Pero entonces Dios aquí hace algo. Esa noche en que él queda solo, envía un ángel. Y este ángel pelea con Jacob toda la noche. El ángel en un segundo podría haber destruido a Jacob. En 2 de Reyes capítulo 19, 35 muestra cómo por un juicio de Dios el ángel de Jehová descendió sobre el campamento de los asirios y en una noche mató a 185,000 guerreros asirios. Pero toda una noche no pudo vencer a Jacob. ¿Qué es esto? Es un entrenador. Es simplemente Dios está enseñándole a Jacob a pelear por las cosas que va a encontrar en la próxima etapa, en la promoción. Porque en la promoción, en ese nivel donde quieres llegar, tus enemigos van a ser más fuertes y más numerosos. Entonces Dios lleva a este entrenador y le muestra a Jacob el poder de Dios que hay en él, en su interior. Y Jacob vence al ángel en este sentido. Pelea por la bendición hasta que el ángel de Jehová le entrega la bendición. ¿Qué es lo que hay ahí? Es extraño, es como una especie de confabulación de Dios para con él, para con una lección, ¿sí? Enseñarle a crecer, como cuando los deportistas están bajo el cuidado del entrenador y este les exige y les exige y les exige, porque sabe hasta dónde puede sacar el potencial que hay dentro de ellos. Y sin esa presión, entonces ellos no van a lograr romper los límites que tienen que romper, y eso es lo que está sucediendo en esta noche. Este ángel es un entrenador enviado por Dios, y Jacob tiene la victoria y obtiene la bendición. Este ángel pues estuvo esta noche allí. Son cosas pues bastante extrañas, como decía, porque el ángel no sabe el nombre de Jacob, porque no puede quedarse hasta el otro día, porque tiene que ser en la noche y ya a punto de que empiece a rayar el alba. Ahí lo bendice y le dice, me tengo que ir. Bueno, pero en fin, lo importante es lo que ya acabamos de ver. Entonces, Jacob obtiene la victoria debido a la perseverancia. Antes de la promoción, antes de que alcances o que Dios ponga en tus manos aquello que te prometió, probablemente se va a levantar de parte de Dios, y aún usando al enemigo un tiempo de prueba para que tu fe se fortalezca. No es que Dios quiera probarte si tienes o no tienes fe, no, Dios sabe la fe que tienes, pero tú eres el que no sabe la fe que tienes. Entonces por eso viene este tiempo que es una gran bendición, este tiempo que Dios ha preparado y al cual no debemos temer, al cual no debemos huir. Entonces, si estás pasando por un tiempo de aflicción, si la promesa, si ese, digamos, Isaac que Dios te prometió y que ya está a punto de llegar, va a llegar, entonces yo profetizo sobre tu vida que vas a obtener la victoria. Porque hoy, a través de este video, el Señor te está preparando para que pelees y ganes la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Entonces, es necesario que nuestra fe se fortalezca. Y Jacob venció, y así fue como se convirtió, como fue promovido de pastor de ovejitas en el campo a un príncipe de Israel. Así fue como su nombre fue cambiado, de Jacob a Israel, y vino a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Usted se imagina donde Jacob se dé por vencido y salga huyendo y no obtenga la bendición, como el plan de Dios para su vida se detiene completamente, posiblemente nunca vuelva a recuperar lo que en ese momento estaba establecido para él, y el plan de Dios también se atrasa, ¿sí? Era necesario que de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, surgiera la nación de Israel y que tuvieran ese linaje espiritual en ellos. Ahí está entonces. En el Nuevo Testamento hay muchísimos casos de gente que batalló, que peleó la buena batalla de la fe. Hoy vamos a ver tres rápidamente, voy a procurar no demorarme mucho. Mateo capítulo 20, versículo 29-34, habla de un hombre ciego, Bartimeo, dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces hay una revelación que viene de parte de Dios para Bartimeo.
O sea, él escucha el murmullo, tal vez alabanzas, una especie de procesión de personas de aquí para allá. Él sabe que está sucediendo algo extraordinario, pregunta qué es y le dicen, es Jesús que está pasando por acá. ¿Qué conocimiento tenía Bartimeo de Jesús? Bueno, no lo sabemos, pero algo sí sucedió en su espíritu y fue que él entendió que Jesús tenía el poder y la voluntad para devolverle la vista. Y también entendió que ese era el momento, que no había otra posibilidad para él, que él no podía dejar pasar a Jesús de Jericó, porque probablemente Jesús nunca volviera a pasar por ese lugar. Las escrituras no registran que lo hubiera vuelto a hacer. Y las probabilidades de que Bartimeo volviese a encontrarse con Jesús eran muy remotas. Pero entonces algo vino como un rayo a su espíritu y le dijo, es la hora, es el momento y tienes que pelear la buena batalla de la fe. Entonces está toda esta oposición. Versículo 48, parte A. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Cuando él empieza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él estaba rompiendo alguna especie de protocolo, ¿cierto? Estaba haciendo algo que se salía del orden que las personas pensaban que ya estaba establecido y que así debía ser. Él empieza a clamar y a gemir de una manera en voz muy alta, y esto hace como que fuera, digamos, fastidioso, ¿sí? Que fuera muy bulloso, que se saliera del protocolo, como ya lo dije, y hubo gente que empezó a decirle, cállate. Bartimeo, cállate. Vienen unas voces, pero ninguna voz de ánimo, sino de reprensión. Ahora yo me pregunto, ¿de verdad puede existir gente tan vil y tan baja en esta vida que un hombre esté clamando por un milagro y le dicen, cállese? O sea, uno tiene que estar muy endemoniado para saber que está a punto de suceder un milagro y uno ponerse en la mitad como intercesor, pero del diablo, para detener lo que es la bendición de Dios. Pero las personas, y de ese tipo de personas hay muchísimas en el mundo, y ahí en parte tenemos que tener cuidado de quiénes son las personas a las que escuchamos. Podemos tener toda clase de amigos, yo no voy a hacer discriminación ni nada de estas cosas, pero sí tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Y no todo lo que pensamos y esperamos de los demás es bueno. Realmente hay maldad en este mundo, hay maldad en este mundo y nosotros pues debemos ser selectivos con las voces que escuchamos. Entonces, mire, aquí sucede algo bien tremendo. Si usted puede ver como a Dios confabulado para que la bendición venga sobre Jacob, como que Dios está haciendo algo en favor de Jacob, aunque Jacob tiene que luchar, yo veo el mismo patrón aquí en este milagro. Yo puedo ver a Bartimeo peleando por su bendición, y si yo conozco el Evangelio de Jesucristo, y si yo estoy adorando al Jesús que adoro por lo que lo adoro, y si tengo razón, estoy absolutamente seguro que Jesús estaba en el asunto de la pelea de la buena batalla de la fe, en este caso de Bartimeo. Yo creo que el Señor Jesús, cuando se acercó a Jericó, primeramente tenía revelación en el espíritu de lo que iba a suceder con este hombre. Jesús sabe todas las cosas. Y también creo que desde la primera vez que Bartimeo gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, allá como unos 30 metros antes de que pasara por allí, ya Jesús lo había escuchado. Pero Jesús, dice la Biblia, que Él intercede por nosotros. Entonces, atando cabo, yo puedo pensar, discernir, que Jesús está orando en su espíritu por Bartimeo y le está diciendo al Padre, Padre, aquí está este hombre. Aquí está Bartimeo, aquí está el que va a recibir hoy su milagro. No permitas que escuche las voces del enemigo. Padre, yo te pido que fortalezca su fe y que a medida que yo vaya avanzando, Señor, y que las voces se hagan más fuertes, Señor, tú le des la fe, Dios mío, levántalo, ayúdalo, Padre, porque hoy es el día de él. Permite que él prevalezca en esta batalla, que salga victorioso. Si al Jesús que yo predico y al que conozco es real, estoy absolutamente seguro que Jesús estaba haciendo esto. Estaba orando por Bartimeo en su corazón. Entonces, yo sé que Jesús está orando por ti en esta hora.
Yo sé que esa batalla que estás librando no estás solo, sino que Él intercede. Yo no sé por qué Dios no lo hace más fácil. La verdad, pues muchas veces recibimos los milagros antes de pedirlos. Otras veces los recibimos cuando los pedimos, pero en otras oportunidades nos toca pelear la buena batalla de la fe. Dios lo hace así, Él sabe por qué. Dios es bueno, en Él no hay tinieblas. Dios es luz y es verdad. Y si Él nos lleva a una batalla, sabe que podemos salir victoriosos. Y si Dios te puso a escuchar hoy estas palabras, es porque Dios quiere hablarte al corazón para fortalecer tu vida. Y vas a tener la victoria en el nombre de Jesús. Porque Dios es fiel a su palabra, Él cumple sus promesas y en ti se cumplirán también. Tú no eres una excepción y no eres una persona de segunda clase en el reino de los cielos. En Dios eso no existe. Seres humanos de segunda no existen. Entonces, en este caso, los dardos de fuego del enemigo son palabras, son argumentos que quieren acallar la voz de Bartimeo. Y aquí tenemos que las voces no solamente son externas, sino que también son voces internas. Mire, este hombre Bartimeo, no sé si era joven o viejo, pero este hombre Bartimeo, no solamente escuchó esta vez palabras negativas, seguramente las escuchó durante muchas veces en su vida, porque ¿qué palabras recibe un hombre ciego y mendigo? ¿Quién lo felicita? ¿Quién lo levanta? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le dice tienes un gran futuro? ¿Quién le dice hay un plan de Dios para tu vida? No, para un hombre pobre y ciego y mendigo no hay ese tipo de palabras. Eso se oye en los congresos. Eso se oye en los lugares donde la gente paga para que le digan esas cosas bonitas. Bartimeo no las escuchaba. Ahora, hay tremenda influencia en las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, las palabras no son solamente las que él escuchó en ese momento, sino las que le dijeron sus padres cuando era niño. Las voces, eso es poderosísimo. La manera en que escuchamos a nuestra familia, a nuestros amigos, al médico, a las personas que tienen autoridad. ¿Qué dijo el médico? Ese diagnóstico es quitado en el nombre de Jesucristo. Vas a escuchar hoy otras palabras, las palabras de Dios sobre tu vida. Entonces, mire, algo que la Biblia ha dicho durante miles de años, hoy lo confirma la ciencia de la neurolingüística. ¿Cómo respondemos nosotros a las palabras de aquellos que tienen influencia sobre nuestras vidas? Realmente el carácter del hombre es formado de esta manera, por lo que le dijeron. Yo no sé qué palabras te dijeron a ti, yo realmente no tuve demasiado estímulo cuando era niño, ¿cierto? Pero tal vez en tu vida te dijeron, tú no puedes, o nosotros somos de una familia muy pobre, o esta familia nunca se ha destacado, ¿usted por qué se va a destacar? Usted es el más feíto, usted es el más tontito, usted es la oveja negra de la casa, etcétera. Toda esa basura que está grabada ya en el subconsciente, o que la Biblia también llama el corazón, tiene que ser sacada, echada afuera y regrabada, ¿sí? Restaurada con la palabra del Señor, con la multitud de promesas que están en su palabra. Entonces este hombre, Bartimeo, recibió una revelación, y él es un tipo de persona que no acepta un no por respuesta. Ahora, la fortaleza del carácter de los mendigos en cierta manera es admirable, ¿cierto? Estas personas reciben rechazo todo el día, reciben respuestas negativas, amargura, odio, etcétera, etcétera, humillación, pero la mayoría siguen adelante. A mí me han dicho hay veces dos cositas y me desbarato, pues. Tengo que ir llorando a ver quién me levanta. Pero esta gente es verdaderamente fuerte. Es gente que cuando es levantada, es gente bastante fuerte y tienen esa capacidad de levantar a otros. Entonces, ¿qué hace Bartimeo? Dice, versículo 48b, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es pelear la buena batalla, es continuar, es perseverar. Una de las
debilidades más grandes en la guerra espiritual que hacen los hijos de Dios es la falta de perseverar. O sea, la gente va al enemigo y le envía un golpe fuerte, que la palabra, el arma ofensiva que tenemos es la palabra de Dios, ¿cierto? Que es espada. Entonces decimos las cosas que Dios dice que digamos y se las decimos al enemigo cuando es necesario decírselas a él y ya pensamos que ahí terminó el asunto, pero la guerra no termina, la guerra no es una sola batalla. Este hombre aprendió, igual que a Jacob, perseverar toda la noche. Este hombre está perseverando por unos minutos. Ahora, si usted se imagina, Jesús viene acercándose, digamos 30 metros, 20 metros, 10 metros, y pasa al frente de Bartimeo y sigue caminando unos cuantos metros más. Y Bartimeo, aunque escucha de pronto hasta la voz de Jesús y nota que se está alejando, él sigue gritando. Así debe ser nuestra fe. Porque Dios es bueno y es necesario que sea una victoria grande como la que tuvo este hombre. Entonces, hay veces, de vez en cuando es necesario que sentemos al enemigo en un banquillo y le empecemos a decir las cosas que Dios ha dicho de nosotros, no lo que dijo papá, no lo que dijo mamá, no lo que dijeron mis profesores, no lo que dijeron mis compañeros de estudio, no lo que dijeron mis hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tal de vez en cuando sentarlo y decirle, mira, el Señor dijo que yo no lo escogí a Él, sino que Él me escogió a mí y me tiene destinado a que yo lleve mucho fruto? ¿Usted sabe lo poderoso que es eso? Saber que usted no escogió a Dios, sino que Dios lo escogió a usted. Y que, por ejemplo, en este momento usted está escuchando este video porque Dios lo trajo a que escuchara esta palabra, que para la gloria de Dios y alegría mía está saliendo de mi boca en esta hora. Es una gran bendición poder decir las palabras que Dios ha dicho de nosotros. Porque no hay un arma forjada contra mí que pueda hacerme daño. Y otra versión dice, no se ha podido inventar un arma que haga daño a los hijos de Dios. Que estamos en victoria, que Dios está a nuestro lado y no contra nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo soy el Señor tu sanador, yo soy el Señor tu salvador. Yo te quiero recoger como la gallina recoge los polluelos debajo de sus alas y tener comunión contigo y bendecirte. Hay tantas y tantas palabras, cada una con una bendición o con muchas bendiciones para cada situación en nuestras vidas. Pero uno de los dardos del enemigo también es el desánimo. Este hombre no se desanimó, sino que continuó batallando. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. O sea, no estaba cerca porque mandó llamarles. No se paró al frente de él, sino que tráiganlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, lo cual quiere decir que no era ciego de nacimiento, sino que la había perdido, habla de recobrarla. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire, yo puedo ver la alegría de Bartimeo, pero también puedo ver la alegría en el corazón de Jesús. Yo puedo ver a Jesús celebrando una victoria. ¿Cuál victoria? ¿La de él? No, la de Bartimeo. Este hombre peleó la buena batalla y venció y se llevó mucho más de lo que pedía, porque con Dios siempre es así. Él siempre nos da más de lo que pedimos. Sus milagros son más grandes. Él provee con mayor abundancia y grandeza de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué pasó con él? Recibió la vista, sí, pero también fue salvo. Y comenzó a seguir a Jesús. Esto es profundísimo lo que está diciendo ahí. Aparte de eso, cada milagro nos lleva a una adoración profunda en el Señor. Y la adoración es poderosísima. Cuando dice que tiró la capa, es porque ya él sabía que nunca más iba a volver a ser mendigo. Él era mendigo no porque que tuviera corazón de mendigo, sino porque su ceguera lo llevó a la mendicidad. Y la capa que era simplemente la cobija. En aquella época, y aún hoy uno la ve en nuestras ciudades en Latinoamérica, que los indigentes, la gente de la calle, coge la cobija en algunas ocasiones, se la amarran acá en el cuello y les queda como una capa, es porque simplemente no tienen dónde guardarla. Entonces, él tirando la capa sabía que ya nunca más iba a volver a dormir en la calle y que su condición de mendigo terminaba en ese día. Es una gran bendición lo que este hombre recibió y además de todo ello, la salvación, que es realmente el milagro más grande.
Vamos a Lucas rápidamente, Lucas capítulo 5, versículos 17 al 24, el paralítico descolgado. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Entonces está muy claro, estos hombres saben que Jesús está en esa casa, que Jesús está haciendo milagros y que tienen un amigo paralítico y van a llevarlo, ¿sí? Ahora, quiero recalcar la importancia de tener amigos espirituales, esa unión, ¿sí? Esa comunión que resulta con algunas personas que conocemos en nuestro derrotero, en nuestra vida. En mi iglesia donde me congrego, pues hay como, no sé, 10,000 personas, algo así, pero ¿cuántas personas de esas yo puedo decir que realmente son mis amigos? Muy pocos, es un puñado, y realmente las personas pues no pueden tener demasiados amigos íntimos, porque realmente no lo serían, es contradictorio. Pero entonces hay un grupo de 4 hombres a los cuales este hombre les ha ganado el cariño. O sea, este hombre podía ser paralítico, pero era un hombre posiblemente alegre, era un hombre sencillamente que había construido amistad con estas personas. Nosotros necesitamos de nuestros amigos. A veces las situaciones de la vida, las circunstancias de la vida nos paralizan. A veces vienen cosas sobre nosotros que son más grandes que nosotros, eso no lo podemos negar. Pero entonces ahí es donde echamos mano de aquellas conexiones espirituales. Hay personas en mi vida a las cuales yo puedo llamar a cualquier hora del día o de la noche, contarles mis problemas, cualquiera sean, así sea, hasta las cosas más secretas de mi corazón, más profundas. Yo sé que ellos no me van a traicionar, yo sé que van a entender la situación por la que estoy pasando y sé que me van a ayudar, y realmente muchas veces me han sacado de situaciones muy difíciles en las que me he metido, y gracias a ellos hoy podemos estar aquí dando esta enseñanza. Son amigos y amigos valiosos. Jesús mismo se apoyó en sus amigos en el día de su angustia, ¿sí? Allá en Getsemaní, que los amigos esos no le respondieron, pero él echó mano de los amigos. O sea que él no podemos decir Jesús es mi mejor amigo y yo solamente acudo a él. No, ahí está él mismo acudiendo a sus amigos. Versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho. Le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, vuelvo a lo mismo. En su sabiduría, Jesús, en su discernimiento espiritual, en su revelación, Jesús sabía que ese día y esa hora era el tiempo del milagro de este hombre. Y puedo discernir que a 200 metros antes de que llegaran ya Jesús sabía que venían con este hombre. Y puedo discernir por la palabra de Dios que Jesús estaba orando por él, que estaba intercediendo por él ante el Padre, por ellos, por todos. Puedo imaginarme a Jesús decirle, Padre, mira, ahí la traen. Este hombre en el cual mostrarás tu gloria, Señor. Este hombre que has predestinado, que has destinado, Señor, a que hoy reciba esta sanidad. No permitas que la fe de ellos desmayes. No permitan que la multitud que les está impidiendo llegar a mi presencia lleguen a este lugar y el milagro sea hecho. Yo sé que el Señor amó a este hombre como amó a Bartimeo, como amó a Jacob y como nos ama a ti y a mí en esta hora. Y está intercediendo para que la fe no caiga. Entonces, en este caso, la barrera que se pone entre la necesidad y el milagro es la multitud. Acuerda, con Bartimeo eran palabras, ahora es multitud. Y a esa multitud yo le quiero atribuir lo que son las circunstancias de la vida, nuestras limitaciones. De pronto, por la situación social o económica de la nación, del país, de la ciudad, de la región donde nacimos. En muchas ocasiones es una limitante. Nacimos en un país subdesarrollado, en una ciudad donde no hay muchas posibilidades de crecer, en una sociedad demasiado competitiva o demasiado violenta, etc. Son muros, barreras que se oponen, que quieren detener nuestro crecimiento, o sea, en todo ámbito de la vida, pues. De pronto esa multitud puede ser una familia disfuncional,
una familia, digamos, criada de manera, pues, la palabra lo dijo, ¿no? Que no recibimos los estímulos, la bendición, las posibilidades, ni las herramientas, ni los medios. De pronto esa multitud que se opone son defectos físicos o de carácter, ¿cierto? Una limitante muy grande que está en esta multitud de muros que se oponen a nuestra bendición es la religión. De pronto crecimos en una religión donde se glorifica la pobreza, donde se glorifica la enfermedad, donde hay una cantidad de normas y de impedimentos o de condiciones para recibir un milagro. Todas estas cosas son multitud de muros, de barreras que se oponen. Entonces, estos hombres tienen que vencerla. Imagínense la logística del asunto, ¿no? Llegan y hay una fila de 50 personas en barrera para recibir un milagro y alguien dice, no, pues devolvámonos, ya esperemos que el maestro vuelva, en otra ocasión lo cogemos, llegamos más temprano o vamos a buscar una oportunidad mejor. Pero uno o dos de ellos dijeron, no, vamos a llevarlo a los pies de Jesús. ¿Cómo vamos a perder la venida? ¿Cómo vamos a perder la oportunidad? ¿Cuándo vuelve Jesús a nuestra región? No lo vamos a volver a ver. Y dice que lo amarraron y yo no sé cómo, había una escalera o armaron una escalera, alguna cosa hicieron, pero dice que estaba amarrado al lecho. O sea, lo subieron con su camilla y todo esto. Entonces quiere decir, consiguieron una soga, se tomaron el esfuerzo. Supongo que dos subieron allá primero al techo, los otros dos estaban abajo. Empujá, correlo, dale, subilo, bajalo, cuidado se cae. Y el hombre ahí chilingueando, amárrenme bien, cuidado, me dejan caer, etcétera, etcétera. Me van a dejar peor de lo que, de lo que vine. Estaban peleando la buena batalla de la fe. No estaban permitiendo que ninguna multitud de obstáculos los detuviera. Y Jesús está allá, escuchando el ruido, sintiendo el moverse del techo, no sé, parece que era de paja, algo así. Cuando lo descubrieron, a Jesús le cayó paja así y polvo en la cabeza, en el vestido, y él adentro feliz, feliz viendo cómo ellos iban paso a paso obteniendo la victoria. Dice que lo descolgaron. Versículo 20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El pecado nos paraliza. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Este es un milagro que tiene oposición adentro, afuera, antes y después. Jesús le perdonó los pecados. O sea, lo primero que le entregó fue la salvación. Debemos entender que Bartimeo un día murió, que este hombre un día murió y que todos los que recibieron milagros de Jesús un día murieron. Entonces el regalo más grande que Jesús tiene para darle a las personas es la vida eterna. Esa fe, esa esperanza en la resurrección de los muertos. Entonces primero sella eso, le perdona los pecados. ¿Qué sigue diciendo? Se levantan estos hombres en oposición. Versículo 23. Perdón, devolvámonos un poquitito al 22, bajé mucho acá. Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues fue más costosa nuestra salvación que nuestra sanidad. Jesús pagó por todo. Toda maldición fue levantada en la cruz del Calvario, en ese tiempo de aflicción de Jesús. Y la sanidad de nuestros cuerpos y emociones y de psiquis tuvo un precio. El precio fue sus llagas, sus azotes, sus heridas. Pero la salvación, el precio que él pagó fue la muerte. Entonces era más difícil pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, que de nuestra sanidad. Por eso Jesús lo pregunta, ¿qué es más fácil? Versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Y esta es la palabra que hoy están muchos necesitando. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Recibe esta palabra del Señor. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Una vez más la exaltación y la gloria vienen para Dios, porque solamente quienes han recibido milagros de este calibre pueden adorar en espíritu y en verdad. Este hombre fue sano, fue salvo y todos quedaron contentos. Y el más contento de todos fue Jesús. Porque Jesús se alegra en nuestra bendición. A Él le costó mucho. Entonces darla es una felicidad para Él. En estos días hablaba con un hombre que se enriqueció. Y me hablaba, me lo encontré por allí, un amigo, vecino. Y me hablaba de las cosas que Dios ha hecho. Y yo le dije, bueno, ¿y cuándo vas a cambiar el carro? Y me dijo, estoy como pensando hacerlo. Yo le dije, mira, él es tocayo mío. Le dije, Fernando, el día que vos salgas de ese concesionario con ese carro nuevo, al Señor le va a dar mucha alegría. Y él se sorprendió y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, claro, hombre, es que Dios se goza en la prosperidad y en la bendición que Él da a sus hijos. A Él no le cuesta. Para Él es fácil y es una alegría, así como nosotros vemos prosperar a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué no peleas la buena batalla? Y aparte de recibir tu milagro, también vas a alegrar el corazón de Dios. Y tu adoración va a ser más profunda y más hermosa de lo que ha sido hasta el día de hoy. Veamos el tercer caso ya para que terminemos. Mateo 15, 21 al 28. Esta mujer es la campeona. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer tenía, desde el punto de vista humano o judío, tenía todas las barreras posibles para que su milagro fuera hecho. Primero que todo, que es mujer. Empecemos por ahí. Que una mujer pudiera acercarse a un rabino en plena calle, al frente de una multitud, para hablarle, eso era, ya de por sí conllevaba castigo en la cultura judía. Segundo, que ella no era israelita, ella era cananea, una mujer de la región de Sirofenicia, dice en el Evangelio, creo que de Lucas. Era una mujer que no adoraba al Dios de Israel. Esta mujer, para mejor decir, esta mujer tenía otra religión diferente a la de Jesús, tenía otro Dios diferente al de la nación de Israel. Esta mujer tampoco trajo a su hija, ella no está clamando por ella, sino por un milagro para su hija. Pues fácilmente le hubieran dicho, no, es que por lo menos traiga a la hija, pues debe ser conchuda, diríamos nosotros en Colombia, ¿sí? Ya está exagerando, señora. Y lo tercero es que quién sabe cómo era o el aspecto de ella, o su voz o lo que fuera, pero esta mujer era un verdadero fastidio. Me van a perdonar que lo diga así tan francamente, pero vamos a leerlo en las Escrituras y ahí lo podemos discernir. Ojo a esto, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces ahorita la pelea es contra quién. Acuérdese que Jacob, el ángel le dijo a Jacob, has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora esta mujer, su fe, ¿con quién está peleando? No es el hombre el que se opone. Mire, pero Jesús no le respondió palabra. ¿A usted le ha pasado? Que clama y clama y clama y clama como ella lo estaba haciendo y Jesús no le responde nada. Pues puedo volver a ver a Jesús nuevamente intercediendo en su espíritu por ella. Vuelvo a creer que Jesús escuchó el primer gemido de esta mujer y que Jesús empezó a clamar en su espíritu al Padre por el milagro que esta mujer necesitaba. Porque Jesús quiere que tengamos victoria, porque Él no es traicionero, Él es luz, en Él no hay tinieblas. Jesús quería hacer el milagro, pero era necesario que Él recibiera el momento exacto, la palabra del Padre diciéndole, es la hora, haz el milagro, porque así obra el Señor. Entonces, dice
El primer no, Jesús no le respondió palabra. Está implícito un no. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron a quien, a Jesús, diciendo, le rogaron, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, la intercesión de estos no es, Señor, sánala para que al menos nos deje en paz, sino que despídela. ¿Le ha pasado que usted va a los creyentes, a las personas en las que usted ha puesto su confianza, y en vez de alentarlo y levantarlo, lo mandan callar o lo mandan echar fuera? Pues aquí está esta mujer. Jesús no le responde y la intercesión de ellos es despídela. ¡Oh! ¡Qué maravilla de intercesores, por Dios! Esto es todo lo contrario a los amigos, y son los discípulos. Él respondiendo dijo a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aparte de que por un lado la desprecia, la primera palabra que le dice es no, señora. Mire, usted es de otra nación, usted tiene otro Dios, y mi misión en este momento no son los gentiles, es decir, no son los paganos. Ahora mi misión es ir a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Pero esta mujer no acepta un no por respuesta. Esta mujer es tremenda guerrera. Entonces ella vino y se prostró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Ahora intensifica su oración. Dice, postrada. Ya no iba corriendo, se arrodilló, puso su rostro a tierra. No escuchó el desprecio de Jesús, no escuchó el desprecio de los apóstoles y gritó, Señor, socórreme. Esta mujer conocía el corazón de Dios. Esta mujer sabía que hay una parte débil en el corazón de Dios. Esta mujer tal vez había escuchado algún día la enseñanza de Jesús, de aquel hombre que insistió al vecino que le diera algo y tocó la puerta una y otra y otra y otra y otra vez hasta que el amigo le dijo, ya me tenés harto. Como aquel juez injusto, tal vez, no lo sé, pero esta mujer tenía la revelación en su corazón de que era el tiempo, de que era el momento y no lo podía dejar perder. Entonces, ahora viene la otra respuesta de Jesús. Respondiendo él le dijo, no, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uy, donde a mí Jesús me diga esto y me trate de perro, yo no le vuelvo a hablar. Yo le digo, vea, quédese con su milagrito. Voy a buscar la misericordia de otro Dios. Esto no era lo que yo esperaba, no era lo que a mí me habían enseñado. Pero aquí está, por eso es que esta mujer es la campeona en las batallas de la fe. No aguanta un no ni siquiera de Dios. Tal vez había escuchado cómo Moisés intercedió tantas veces por el pueblo, al que Dios quería cambiar por otro. Tal vez había escuchado que Abraham negoció con Dios la destrucción de Sodoma y Gomorra y que Dios respondió, o sabía que sencillamente Dios tiene una debilidad y cede ante aquellos que le creen y se humillan delante de él. Y esta humillación no es una humillación vergonzosa, es simplemente darle la gloria que le corresponde al Dios que hizo los cielos y la tierra. La adoración sale espontáneamente, no puede ser un mandamiento, Dios no puede mandar que lo adoren, nadie puede mandar que lo adoren, nadie puede mandar que reconozcan su autoridad, eso no se hace. La autoridad y la adoración surgen del corazón, surgen del profundo de nuestro ser cuando reconocemos la grandeza del otro. Versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la hija fue sanada desde aquella hora. Yo puedo ver una alegría tan grande en el corazón de Jesús cuando le dice, oh mujer, grande es tu fe. Porque precisamente de lo que se trata esta historia
Este relato es de que nuestra fe crezca basada en el oír la palabra de Dios. Entonces ahora para nosotros queda registrado hoy la batalla grande que esta mujer tuvo y la victoria que recibió. Y la alegría del corazón de Jesús y cómo Jesús le entrega lo que llamamos hoy día un cheque en blanco. Le dice, hágase como tú quieres. Y no la está limitando solamente a la sanidad de la hija, porque ahora ¿quién va a detener a esta mujer en la fe? O sea, ya esta mujer va a ser una experta en ir y tomar las bendiciones de Dios para su vida, las promesas que Dios ha hecho para su vida, ya no la para nadie. Mira, esta mujer la sacó del estadio. Esta mujer es una verdadera campeona y era una mujer que ni siquiera pertenecía a la nación de Israel. Entonces, el Señor, ella celebra y el Señor celebra en su corazón que por la fe de ella hoy nosotros podemos recibir y vencer en la buena batalla de la fe, recibir las bendiciones de Dios. Entonces yo veo a tres personas que tomamos como ejemplo, que hay muchísimas más en las Escrituras y sobre todo en el Nuevo Testamento, pero estas tres personas quebrantadas, que no tenían un plan B, que no había otra posibilidad para ellos y que sencillamente Dios también nos manda hacer lo que nosotros podemos hacer, lo que nos corresponde hacer. O sea, usted puede querer una iglesia, tener un ministerio muy grande, pero si usted no trabaja por él, hay una parte que le corresponde a usted. Estas personas ya no tenían esperanza en esta tierra. Entonces, también podemos ver que solamente se les pidió dos cosas, no más. La primera era tener fe en el poder y la buena voluntad de Jesús, ¿cierto? Porque es fácil creer en el poder de Dios, pero muchas veces es difícil creer en la buena voluntad de Dios para con nosotros. Nadie duda, quien cree en Dios nadie duda que es todopoderoso, pero que diga Dios me escucha a mí, eso es otra cosa. Entonces, se les pidió tener fe en Jesús, en su poder y en su buena voluntad. Y lo segundo fue perseverar en esa fe. Hasta que llegara, hasta que la bendición los alcanzara. Hasta que Dios extendiera su mano y les hiciera el milagro. Ahí lo tienen muy claro. Pero hubo cosas que no se les pidieron. Y entonces estas también las quiero traer hoy para que no seamos engañados por argumentos falsos que se roben nuestra bendición. Por ejemplo, en ningún momento se les pidió dinero. Nadie les dijo traigan una ofrenda y recibirán la sanidad. Y si en alguna ocasión en el Antiguo Testamento Dios demandó que se le trajera un cordero, Dios no estaba pensando en el costo, en el valor del cordero. Dios lo que estaba era invocando al Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando manda a pedir el cordero, lo que está invocando es el nombre de su Hijo Jesús. Cuando dice tráigame en aceite, no está pensando en el dinero que cuesta el aceite. Está pensando en la unción del Espíritu Santo. Se necesita poder de Dios para que el milagro sea hecho. Entonces no se les pide dinero en ningún momento. A mí me da mucha tristeza a un hombre de Dios que es escuchado en todo el mundo llegar a comparar a Dios con una ramera. O sea, y decir, mire, Dios es como una mujer que si usted no le muestra el dinero, no le abre las piernas. Uy, a mí eso me dio tanta tristeza y una decepción tan grande que ojalá pues que este hombre se haya arrepentido pues, de haber dicho esto, ¿no? Y que cambie esa actitud. Yo no creo que es un hombre del diablo, no, es un hombre de Dios que se equivocó, ¿sí? Pero habla mucho de lo que hay en su corazón, realmente es triste, pero la manera en que Dios lo usa es maravillosa. Que lo compare con un gerente, que lo compare con un prestamista, que lo compare con un banquero, por ejemplo, que ellos necesitan ver un respaldo para orar, pero con una ramera pues es bastante triste, ¿no? Eso es difícil. Entonces no se les pidió dinero, tampoco se les pidió pertenecer a un grupo religioso específico. No les dijeron, por ejemplo, en el caso de la mujer, mire, usted tiene que ser judía para recibir el milagro, o para mejor decir, sí, le dijeron de cierta manera, pero ya sabemos que era simplemente para que peleara la buena batalla de la fe. Y ella obtuvo la sanidad, la liberación de su hija. Entonces tampoco se les pidió cierto nivel de santidad, ¿sí? Porque no es por puntos. Mire, los milagros del Señor son para todos. Yo no sé qué pecados tendría el paralítico que le perdonaron, pero yo sé que su relación con Dios a partir de ese momento fue mucho mejor que antes. Y que en su amor y en su agradecimiento, él tendría la santidad como una prioridad para su vida de allí en adelante.
Es lo mismo Bartimeo, lo mismo esta mujer. ¿Qué van a pretender ya de aquí en adelante? Es agradar a Dios, va a ser su mayor deseo, uno de sus más grandes anhelos, lograr niveles de santidad en los cuales ellos no viven todavía, pero vivirán. Y sobre todo con esa fe que obtuvieron, tampoco se les pidió sacrificio, ¿cierto? Mire, tienes que hacer una penitencia cuando reces tantos Padre Nuestros o cuando terminen los cursos de la iglesia donde estás. Entonces ahí es donde el pastor ora por las personas. No, solamente creer en la palabra del Señor y perseverar en esa fe. Y ellos obtuvieron la victoria. Yo creo que después de escuchar esta enseñanza que termina aquí, estamos listos para recibir los milagros del Señor. Si unimos nuestra fe, la que usted tiene allá y la que yo tengo aquí, y la que esta palabra ha inspirado en nuestros corazones, tenemos suficiente músculo para traer las bendiciones de Dios. Porque no se basa en nuestra capacidad, se basa en la bondad de Dios. No son los puntos que hemos acumulado por santidad o por oraciones hechas. Es simplemente porque Dios habló y nosotros le creemos. Entonces, yo te pido que nos unamos como uno solo y oremos a nuestro Padre en esta hora para que tu milagro sea hecho. Quiero orar por sanidad. Estás enfermo, donde quiera que esté tu enfermedad, pon tu mano allí. Y el Señor va a extender su mano poderosa sobre nuestras manos. Y te tengo buenas noticias, el doctor Jesús está atendiendo consultas hoy. Recibe la sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Levanto mi oración en unión con los que están viendo este video. Ahí está mi hermano, ahí está mi hermana, Señor, clamando a ti, con sus ojos cerrados, con su fe puesta en ti, con su corazón, Señor, dirigido a ti, Dios mío, levantando una oración. Padre, trae sanidad sobre los cuerpos, por las llagas de Cristo, Señor. Por las llagas del Cordero que fue inmolado, Padre. Yo reclamo ahora, Señor, esa promesa para sus vidas en el nombre de Jesús. Y habla la enfermedad en los cuerpos y la echo fuera en el nombre de Jesús. Ato al hombre fuerte ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús. Y echo fuera toda dolencia de tu cuerpo físico y de tu mente, de tu alma. Ahora mismo las cadenas son rotas. Ahora mismo el ángel de Jehová está descendiendo. Ahora mismo la promesa de Dios está siendo impartida. Ahora mismo estás recibiendo la sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesucristo. Todo cáncer desaparece. Toda enfermedad en la sangre. Toda enfermedad en los órganos internos, hígado, estómago, esófago, páncreas, riñones en el nombre de Jesús, corazones ahora mismo, cardiopatías son sanadas en el nombre de Jesús. Padre, enfermedad en los huesos, artritis, reumatoide, en el nombre de Jesús, fuera, fuera en el nombre de Jesús, desgaste de cartílagos, enfermedades mentales en el nombre de Jesús, enfermedades en los órganos, en los sentidos, fuera en el nombre de Jesús, ceguera, sordera, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo palabra de bendición y de sanidad para los cuerpos. Gracias, Dios mío, tuya es la gloria, Padre. Recibe tu milagro ahora. Extiende tus brazos de fe, fortalécete en el Señor, fortalécete en la palabra, confiesa tu sanidad. Di gracias, alaba, adora al Señor por el milagro que has recibido en esta misma hora. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Gracias a ti, mi Dios. Maravilloso eres tú. Yo te adoro en esta hora, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias, mi Dios. Gracias. Así de fácil es. Así lo determinó el Señor. Oración. Bendito seas, Padre. Te alabo, Señor, y te doy gloria a ti. Recibe mi alabanza y mi adoración, mi agradecimiento, Padre. Y permite que estas palabras, Señor, penetren el corazón. Y si alguien en este momento, Señor, tiene que seguir peleando la buena batalla de la fe, pues seguimos orando, Señor. Y yo sé que tú seguirás intercediendo por él para que su fe no decaiga, Dios mío. Para que no desmaye, para que el desánimo y el Satanás no gane esta pelea, Señor. Recibe alabanzas, Padre. Gloria a ti.
Hermano, yo le agradezco por haber visto el video hasta el final. Si quieres compartirlo, si fue de bendición y te tomas el minuto que te demora compartirlo, pues bendecirás a otros y también bendecirás mi vida. Gracias, Padre. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Amén.